Ya, a ver chicos, buenos días. Vamos a, vamos a empezar con la práctica dirigida y ya sus compañeros se irán integrando, ¿sí? Uno a uno. Empezaremos la práctica siempre puntual a las 10 de la mañana y terminaremos puntual, chicas. Se va a hacer el solucionario de esta práctica dirigida que también ya se ha colgado en el PAIDEA. Si tienen alguna duda o consulta, chicos, me lo hacen saber. Pueden usar el micro, ¿sí? Pueden usar el chat. Entonces voy a colocar el chat a un costado, ¿sí? Para que yo voy a estar revisando si por ahí alguien tiene algún comentario, si algo no se entendió. A ver, chicos, la idea es justamente que ustedes puedan resolver los ejercicios de la lista de ejercicios, para eso complementando a la clase que el profesor Hernández Yosuba ha hecho, ¿no? En este caso el que habla es Aldo Salinas, somos dos JPs, Aldo Salinas que soy yo y el otro es Juan Quesada, ¿sí? El otro grupo. Observamos acá el primer problema que me habla de una solución, el segundo problema que me habla de un problema EDO, ¿sí? Tenemos el tercer problema que no habla de EDO, pero ya nos piden analizar las soluciones de equilibrio, ¿sí? Y la estabilidad, y nos pide graficar los diagramas de fase. El problema número 4 me pide resolver la siguiente EDO, y como siempre un problema eh, que se acostumbra es un problema de texto, ¿no? Un problema para entender lo que significa en este caso y plantear lo que puede haber, ¿no? Pero en este caso una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, ya para empezar, chicos, observaciones nada más. Una de ellas es que se le va a colgar el video ahí donde dice práctica dirigida, y también voy a colgar lo que voy a hacer, las anotaciones que voy a hacer ahí, ¿no? Igualmente ustedes también pueden anotar. Si tienen alguna observación, nuevamente repito, me lo hacen saber, ¿sí? Ya, a ver, entonces empecemos con el primer problema, chicos, ¿ya? El primer problema. Entonces, el primer problema nos dice lo siguiente, ¿no? Si para valores arbitrarios, o sea, valores dados, para esa función, la función que me dan ahí es solución de esa ecuación diferencial. ¿Qué significa él? Significa que yo tengo, mira, esta ecuación diferencial, que es delta menos kx. Esto viene a ser una función que depende del tiempo, depende de x y depende de la derivada primera, ¿no? Que no aparece, pero no hay problema, ¿no? ¿Sí? Podríamos tener también, por ejemplo, x de x' menos 3x, ¿sí? Más 2t, por ejemplo, ¿no? Por decir. Ahí observamos que están todas las expresiones, ¿no? Pero bueno, entonces, una solución, en este caso la solución, ¿sí? La solución phi de t, ¿sí? Si cumple, ¿sí? Si cumple asterisco, eso significa que de esa debe ser él, ¿no? Phi de x igual a f, ¿sí? De t, phi y phi prima, ¿no? Entonces, eso me indica calcular, ¿sí? Hay que calcular las segunda derivadas, las primeras derivadas, y la función ya lo tengo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá la función dada, ¿no? Ya tengo que lo que me dice que es solución. No me está pidiendo hallar la solución, me dice esto ya es solución, ¿sí? Entonces, si es solución, debe satisfacer el, ¿no? Calculamos entonces. La primera derivada sería menos a e a la menos t más b e a la t, la derivada de la constante 2 es 0. Calculamos la segunda derivada, que sería a e a la menos t más b e a la t.
y lo reemplazamos, ¿no? En este caso solo necesito él y él. Entonces vamos a reemplazarlo. Entonces, phi segunda, que sería a e a la menos t más b e a la t es igual a la función evaluada en esos valores. Yo tengo que la función es delta menos k por phi, ¿sí? Phi es a e a la menos t más b e a la t más 2. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a ver por acá. Acá tengo a e a la menos t más b e a la t, ¿sí? Igual a delta menos k por a e a la menos t menos k por b e a la t menos 2k. Acá tendría a k más 1, ya factorizando, por e a la menos t, más b k más 1 por e a la t, más 2k menos delta igual a 0. A ver, voy a preguntar, chicos, ¿por qué él debe ser 0, él debe ser 0 y él debe ser 0? A ver, ¿quién me dice por qué eso deben ser 0? A ver. A ver, chicos, ¿por qué ellos deben ser 0? ¿Nadie? A ver, porque de ahí sale, ¿no? Pero tiene que decirme por qué es 0. Eh, ¿Por qué? Para que cumpla la igualdad. ¿Por qué no despejo? ¿Qué pasa si yo tendría así? A ver, para que quede más claro. Si yo tendría de esta manera. Vamos a cambiar de color. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, estaría bien, a ver si tengo esto. ¿Y él? ¿Qué harías ahí? ¿También se puede resolver? Ah, no ven. A ver. Ese es ciclo anterior, chicos, ¿sabes? Es cálculo 2, ¿ah? ¿Por qué tienen que ser 0 ellos? Cálculo 2. O para Mateco 2, perdón, Mateco 2. ¿Por qué tienen que ser 0? Y con eso sale el problema. Justamente, ¿por qué tienen que ser? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tienen que ser 0? ¿Nadie? Preguntaré a Dedocracia entonces, chicos. ¿Solamente hay un alumno acá en esta aula? Luis Abril. Vamos a ver. Yo veo 14 acá. ¿Y el resto? A ver. El primero que entró, a ver. John Izquierdo. Dime tú, a ver. John. John. John, ¿estás ahí? John. John Izquierdo, ¿estás ahí? John. Bueno, si no está, habrá que sacarlo, ¿no? Lo sacaré entonces. John, ¿estás ahí? A la 1, a la 2. Sí, profesor. Ya, no me contestes.
estoy preguntando. Ya, Dígame. ¿por qué deben ser 0 ellos? Porque es la única manera en que se cumpla esa igualdad. Mm, Además que la exponencial nunca se va a hacer cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, el coeficiente va a ser cero. a ver, si yo coloco así, a ver, A, B y C son 0, ¿sí o no? ¿Sí opinas? Mm, bueno, podría ser por... Depende, ¿no? Las raíces. Hablo de A, B y C, no hablo de X, ¿eh? Hablo de Ah, A, B y C. bueno, si A, B y C son cero, sí, pues necesariamente cero, ¿no? ¿Necesariamente deben ser 0, sí o no? Es la pregunta. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Mm, Ya. Les voy a explicar, chicos, ¿eh? Eh, Puedes apagar tu audio, gracias. Chicos, les voy a explicar. Cuando algo no se entiende, pregunten, chicos. No se queden callados. Bueno, su compañero le he preguntado 3, 4, 5 veces. Recién cuando dije que lo voy a sacar, recién contestó, ¿no? Igual a cualquiera que le pregunte, tiene que contestar, ¿no? No, la idea no es estar ahí, chicos, ausente en la práctica, ¿no? ¿Sí? No, no es la idea. A ver, este, yo le preguntaba, el primero voy a aclarar y después el otro, ¿no? Uno de los errores que normalmente cometemos, ¿sí? Eh, eh, es interpretar esto, ¿no? Primero hay que ver en qué estamos, ¿no? ¿Sí? En este caso, esto es, si yo lo planteo como una ecuación, si esa es una ecuación, A, B y C podrían ser distintos ceros, si es que es una ecuación, ¿sí? Pero si esta expresión, que es lo que tenemos ahí, esto, si yo tengo así, que eso está dependiendo, ya sea, ya no es una expresión, ¿sí? Está dependiendo, ¿sí? Como este caso, entonces no hay que mirarlo como una ecuación, ¿sí? No hay que mirarlo como una ecuación. Entonces, ahí vamos, porque esto es para cualquier valor de acá, ¿sí? Cualquiera. ¿Sí? Entonces, como es para cualquier valor, entonces recordamos lo que vimos en álgebra lineal. Acá lo voy a colocar, ¿sí? Acá hay un 1. Y en álgebra lineal vimos algo, ¿no? Habíamos visto que 1, x y x al cuadrado, ¿sí? Son linealmente independientes. Por lo tanto, si son linealmente independientes, cualquier combinación lineal que yo haga, ¿sí? De esa base, necesariamente, eso significa que esto debe ser 0, 0 y c debe ser 0, ¿no? Porque es una combinación lineal de esta base, ¿no? Eso lo hemos visto en álgebra lineal. Entonces, esa es la justificación de por qué deben ser ceros. Son ceros ellos, ¿por qué? Porque el e a la menos t, e a la t, y por acá, que no se nota, y este el 1, ¿sí? Estos son linealmente independientes. Al ser linealmente independientes, recién puedo decir que eso es cero, ¿sí? Entonces, por ello, chicos, no es porque debe cumplir nada, eso es porque es linealmente independiente. Entonces, acá como A es arbitrario, es decir, es un número dado, entonces K vale menos 1, ¿sí? Como B por K más 1 vale 0, por lo anterior, ¿sí? Y B es arbitrario, entonces K debe ser menos 1, ¿sí? Y el otro, 2K menos delta debe ser 0, entonces tenemos
que delta es igual a 2K. Entonces que tengo que delta vale menos 2. Ahí está, chicos. Por eso deben tener presente, ¿no? Si ustedes no tienen presente el por qué, chicos, el problema es que a la hora que hacen un examen, escriben cualquier cosa. Yo he visto alumnos despejar, hacer cualquier cosa ahí. Y eso son funciones, ¿no? Son la función e a la menos t, e a la t y 1. Entonces, si esas funciones son linealmente independientes, entonces los coeficientes que acompañan a esas funciones son ceros, ¿no? Entonces recordamos acá algo que hemos visto en Mateco 2, ¿no? ¿Sí? Habíamos visto él, ¿no? Y que le acabo de decir, ¿no? Si yo tengo vectores B1, B2, B3 hasta Bn, ¿sí? Que son linealmente independientes, entonces se cumple que cualquier combinación lineal A1, B1, A2, B2, así, hasta ANBN igual a 0, eso implica, ¿sí? Eso implica que A sub 1, A sub 2 y así todos esos coeficientes A sub n deben ser ceros, ¿no? Eso es la respuesta, chicos, a la pregunta que les hice, ¿no? Por él, ¿no? Entonces, por eso es que tienen que ser cero, justamente por ello, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo presente, chicos, ¿sí? Cuando uno resuelva ese problema, ¿no? Ahí está. Entonces, con eso ya encontramos los valores de K y delta, ¿sí? Por ejemplo, en un examen ustedes deberían identificar por qué es cero, ¿no? ¿Sí? Y si no lo ponen, entonces va a depender, de repente se le puede descontar algún puntaje, pero alguno dice, profe, pero era cero para que cumpla, pero ¿por qué debe cumplirse? ¿No sé? ¿Por qué? No están justificando el por qué, simplemente estaba haciendo mecánica, ¿sí? Y eso es el por qué, ¿sí? El por qué. Bueno, veamos el problema número 2, chicos, ¿sí? Vamos a ver el problema número 2. Vamos a ver primero parte por parte. Vamos a ver la parte A y después la parte B. A ver, chicos, ¿quedó claro ese problema? ¿Sí? Pueden usar el audio, pueden usar el chat, ya les he dicho. ¿Sí? Correcto. Entonces, ya saben que si tuviesen alguna duda, siempre pregunten, chicos, ¿sí? Siempre deben preguntar ahí. Ya está. A ver, me dice, en ese problema me dice, resolver el siguiente problema de valor inicial, ¿sí? Vamos a hacer orden por orden. Entonces, vamos a resolver ese problema de valor inicial. Entonces, en un problema, ¿sí? En un problema de valor inicial, ¿sí? Un problema de valor inicial, algo habíamos ya visto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué decía un problema de valor inicial? Me decía lo siguiente, ¿no? Que tiene solución única, ¿no? Esto va a tener solución única, ¿no? Entonces, ese problema tiene solución única, ¿sí? Vamos a hallar ese problema que tiene solución única, ¿no? Es un teorema. ¿Sí? A ver, entonces, yo tengo el y' que lo puedo escribir como d de y con respecto a su variable que viene a ser x, ¿no? Y eso es menos 3x al cubo y al cuadrado. Entonces, acá puedo observar qué método puedo aplicar para resolver. Y el método que rápidamente, por ejemplo, no es el único, obviamente, ¿sí? Un método que puedo usar es el método, digo, profesor, yo puedo hacer esto. ¿Sí? Y ese método se llama separación de variables, ¿no? Entonces voy a usar el tema de separación de variables. ¿Sí? El método, ¿no? Usamos el método de separación de variables. ¿Ya está? ¿En qué consiste ese método? En que si tú puedas juntar a un solo miembro todos los de una sola variable, en este caso y al otro miembro todos los de una sola variable, en este caso x, ¿sí? Ya tengo L. Entonces, como pude hacer ello, puedo usar ese método de separación de variables, ¿no? Y eso me indica en que para resolver simplemente debo integrar, ¿no?
Voy a integrar d de y al cuadrado, ¿sí? Voy a integrar el x al cubo de dx, ¿no? Lo integramos. Esto sería menos 1 entre y, ¿sí? Es igual a menos 3. Y para que no nos moleste, este menos vamos a escribirlo por acá. Voy a escribir ese menos ahí. Pues ahí está. Tendría x a la cuarta entre 4, ¿sí? Más una constante, ¿sí? Ahí está, una constante. Entonces, de acá voy a despejar y. Y sería 1 entre 3 cuartos x a la cuarta más esa constante. Como observan, ahí hay muchas soluciones. Pero en este problema de valor inicial me dice que y de 0 debe ser 4. Entonces por acá tengo y de 0, ¿sí? Sería 1 entre c, eso debe ser 4. De ahí tenemos que el valor de c vale un cuarto, ¿sí? Vale un cuarto. Ahí está. Entonces ya tengo que, por lo tanto, si lo reemplazamos acá, ese valor de y, reemplazando, tendríamos y igual a 1 entre 3 cuartos x a la cuarta más un cuarto. Profesor, ¿ahí lo puedo dejar? Claro que sí. De repente lo puedes multiplicar por 4 arriba y 4 abajo, ¿no? Entonces si multiplicas por 4 arriba y 4 abajo, tendrías 4 entre 3x a la cuarta más 1, ¿no? Ahí está. Ya tengo esta solución. Si ahí se terminó el problema, ¿sí? Pero voy a hacer algo más, a ver. Quisiera graficar esa solución. Voy a graficarlo, a ver, vamos a ver, ¿sí? Vamos al GeoGebra, ¿sí? Y lo graficamos, a ver, GeoGebra. Vamos a graficarlo. A ver, lo que voy a hacer es adicional, chicos, ¿ya? Es adicional. F de x igual a 4 entre, ¿sí? 3x a la cuarta más 1, ¿no? Ya está. Entonces, ya está. A ver, veamos. Lo pongo por acá. Ahí está. El problema termina ahí en hallar ese valor. Por si acaso, nuevamente recalco, acá termina, ¿sí? Termina el problema. Pero con miras al siguiente problema, ¿sí? Problema 3, quiero explicarles algo. Y también para que lo tengan presente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo calculo el límite, ¿sí? El límite de esa x cuando x tiende a más infinita. Entonces,
acá está y acá está X, ¿no? Ese es X. Es claro, ¿sí? Y no se necesita graficarlo, es claro que esto vale 0, ¿sí? Vale 0. Entonces, eso quiere decir que Y asterisco en 0, ¿sí? Este es, es una solución, ¿sí? Es la solución, perdón, ¿sí? Es la solución de equilibrio para él, ¿no? ¿Sí? De equilibrio. Como esa es la solución de equilibrio, ¿sí? Sale 0. Eso quiere decir que él, ¿sí? De X, perdón, ¿sí? Esa solución que teníamos ahí es estable, ¿no? Estable, ¿no? Porque se estabiliza a una solución de equilibrio. Pero si nosotros regresamos un ratito arriba, miren, nosotros podemos hallar la solución de equilibrio directa, ¿no? Entonces, chicos, ¿cómo hacemos para hallar la solución de equilibrio de esta EDO? ¿Cómo hacemos para hallar la solución de equilibrio de él? ¿Se acuerdan qué se hacía para hallar la solución de equilibrio? Solución estacionaria, como quieras llamarlo, ¿sí? Igualar a 0, muy bien, chicos. Chicos, ¿y los demás? Acá hay varios, ¿ah? Solamente hay un alumno nomás que está contestando ahí. Los demás, entonces, lo igualamos a 0. Menos 3x al y al cuadrado igual a 0. Es obvio que no más decir que equivale a 0, ¿no? Porque en este caso el x es variable, ¿no? Entonces acá tengo que y es igual a 0. Miren, ¿quién salió la solución de equilibrio? ¿Sí? Ahí está mi solución de equilibrio, miren. Pero esta solución de equilibrio la encontré, ¿sí? Lo encontramos sin resolver, mira, ¿sí? Sin resolver. Sin resolver la EDO, ¿no? Hemos podido encontrar esta solución de equilibrio. Pero fíjate acá. Acá hemos hallado la solución de equilibrio, ¿sí? Esta solución de equilibrio, ¿cómo nos salió? ¿Sí? Resolviendo la EDO, ¿no? Deben tener presente, y lo han hecho en clase, ¿sí? Las dos posibilidades, ¿no? Si ustedes quieren hallar la solución de equilibrio, tienen dos formas, ¿sí? Entonces podemos decir acá como observación, ¿sí? Como observación. Si yo tengo una EDO, ¿sí? Entonces la solución de equilibrio, ¿sí? La solución de equilibrio o solución estacionaria, que es lo mismo, ¿sí? Hay dos maneras, ¿no? Dos maneras. De la solución de equilibrio lo podemos hallar sin resolver la EDO, sin resolver la EDO, y la otra es resolviendo la EDO, ¿no? Tienes las dos formas para hallar, ¿no? Entonces le digo ello porque a veces existen ecuaciones diferenciales que son muy complicadas de poder resolverlo. O sea, no es tan sencillo resolverlo. Y a veces me piden saber analizarlo, ¿no? O sea, no me piden encontrar la solución, ¿no? Pero a veces hay algunos alumnos que en los exámenes que todo lo ven resolver y quieren resolver la EDO, ¿sí? Y una vez que quieren resolver la EDO, se dan cuenta al final que perdieron el tiempo, ¿no? Y al final reclaman aunque sea medio puntito, un puntito, ¿no? Cuando no se puede dar algo porque no era la idea, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hallar la solución de equilibrio, hay dos maneras, como se dan cuenta, ¿no? Para este ejemplo, ¿sí? Lo tomaba este ejemplo justamente para crear ideas, ¿no? Entonces yo tengo mi solución ahí, ¿sí?
Y veo esa solución de equilibrio que acá lo encontré resolviendo la EDO y acá lo encontré sin resolver la EDO, ¿no? ¿Sí? Y me salió el mismo valor, obviamente, ¿no? Entonces, ¿quedó claro, chicos, cómo poder encontrar las soluciones de equilibrio? ¿Sí? ¿Quedó claro a todos? La parte más alta de la función del gráfico es otro punto de equilibrio. No te entendí, Abril. No te entendí. Me hablas del gráfico, creo, ¿no? O sea, el x igual a 4. X igual a 4. No te entendí. Será y igual a 4, creo, ¿no? Ya. La solución de equilibrio no sería 4, ¿no? ¿Por qué? A ver, si fuese 4, debería estar acá, ¿no? Debería salir. A ver, reemplaza y igual a 4 si sale 0. No sale, ¿no? Ojo, nuevamente, no es igual a la variable, ¿ah? Este es variable, ¿sí? Ojo, esto no, este es variable. Mucho cuidado. Esto es variable, ¿sí? Variable. Eso no, ¿sí? Eso significa que varía, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué me está diciendo? Para todo X, esto, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Para cualquier valor de X, ¿sí? No para un X particular. Entonces, la variable no es igual a 0, se igual a la función, ¿no? En este caso, y al cuadrado igual a 0, sale él. Ese es él, ¿no? Y se verifica, como le dije, se verifica abajo, ¿no? ¿Cómo se encuentra la solución de equilibrio? La solución de equilibrio, a mi respuesta, después de resolver, ¿sí? Después de resolver miedo, ¿qué hago? Le tomo, después de haber resuelto, mira, ahí está la resolución, le tomas límite, ¿sí? Y el límite al infinito. Si tú le tomas límite al infinito, ¿sí? Eso nunca va a salir 4, ¿no? Por lo tanto, 4 no es una solución de equilibrio. ¿Se entendió, Abril? Sí, ya está. Los demás entendieron, ¿sí? Los demás alumnos que han asistido también entendieron. Chicos, los demás alumnos que asistieron también entendieron. Gracias, Joshua Quispe. ¿Sí? Perfecto, chicos. Le digo ello, chicos, porque siempre en los exámenes eso se les pregunta, ¿no? Y a veces, ¿sí? Ya, correcto, Chumbiriza. Entonces, a veces no lo tienen claro, chicos, ¿no? Entonces, cuando no lo tienen claro, en los exámenes hacen cualquier cosa, ¿no? Y el objetivo, chicos, el objetivo, ¿sí? No es que ustedes saquen una mala nota, ¿sí? El objetivo es que ustedes saquen una buena nota. Y si ustedes no tienen claro, ¿sí? Entonces van a sacar una mala nota, ¿no? Vamos a hacer el otro, a ver. Ya. Mira, dada esa ecuación diferencial, ojo, ¿sí? Me dan la ecuación diferencial. Entonces vamos a resolver esa ecuación diferencial, ¿sí? Resolvemos la ecuación diferencial, ahí está. Esa ecuación diferencial ordinaria, que es x' igual a 3 menos x e a la 2t. Creo que rápidamente podemos decir acá cuál sería nuestra solución de equilibrio o solución estacionaria, ¿no? ¿Sí?
Él sería, ¿quién? A ver, chicos, sería x igual a 3, ¿no? Eso sería nuestra solución de equilibrio. Ojo, ¿sí? Sería nuestra solución de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? A ver, un detalle, chicos, con respecto al problema anterior, ¿sí? No confundir una solución estacionaria, ¿sí? Equilibrio, con la solución, ¿no? La solución de problemas, ¿sí? Si te diste cuenta, en el caso anterior, la solución era así, ¿no? 4 entre 3x, perdón, 1 o 4 entre 3x a la cuarta más 1, ¿no? ¿Sí? Esa era la solución de equilibrio, ¿no? 3 creo, ¿no? 3, ya está. Algo así era. Era 3, creo. Bueno, voy a poner un número. 3, o 4, perdón, 4. 4 entre 3x a la cuarta más 1, ¿no? Esta es la solución, ¿sí? Pero cuando tomamos límite, ¿sí? El límite de la variable, justo nos salió 4, ¿no? Que era la solución. Bueno, salía 0, ¿no? En este caso 0, ¿no? 0. ¿Sí? Que era nuestra solución. Pero esta no es la solución, mira, esta es la solución. Y no es 0, ¿no? Esto no es 0, mira. No es 0. Mucho cuidado con él, ¿ya? Dese cuenta que no es 0, se nota, ¿no? Que no es 0, ¿no? Ya está. A ver, veamos. Entonces, vamos a resolver. Igual usaremos otra vez, usaremos separación de variables, ¿sí? Separación de variables. Usaremos separación de variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, d de x entre 3 menos x, ¿sí? T por e a la 2t, t de t, ¿no? Ya tengo el e integro, ¿sí? Voy a integrar, ¿sí? Es claro, ¿sí? Es claro acá que x no puede ser 3, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Sería 0 en el denominador, ¿no? Entonces es claro que x no puede ser 3, ¿no? X es distinto de 3, ¿no? Sigamos, ¿sí? Sigamos. A ver, a ver. Si yo integro él, sería logaritmo natural de 3 menos x y acá menos, ¿no? Integrando él. Vamos a integrar, integramos por partes, ¿no? Vamos a integrar, lo voy a poner acá a un costadito. Entonces vamos a usar integración por partes, ¿no? Entonces acá, simplemente ese era u de b, de u y b, ¿no? U t, acá sería d de t, y la otra expresión es e a la 2t por d de t, eso sería e a la 2t entre 2, ¿no? Entonces, él sería u por b, que sería t medios por e a la 2t, menos la integral de b por d de u, que es e a la 2t entre 2 por d de t. A ver, acá tendría logaritmo, y este es indistinto, ¿no? Lo puedo colocar acá, x menos 3, porque los otros no cambian, ¿no? Por menos, ¿sí? Sería menos t medios, e a la 2t, por menos sería más esta integral, que es e a la 2t sobre 4, más una constante, ¿no? Sí, la constante de integración. Ahí está. Es claro que x no puede ser 3, ¿no? Entonces acá tengo valor absoluto de x menos 3. Esto sería e elevado a esta integral, que es menos t al cuadrado entre 2 por e a la 2t, perdón, no integral acá, sobre, por e elevado a la menos t al cuadrado entre 2 por e a la 2t, ¿sí? Más e a la 2t sobre 4, más esa constante. Entonces, acá hay dos casos para mi solución x de t. Eso va a depender, ¿no? Para x mayor que 3,
¿sí? Saldría el, ¿no? E a la t medios, e a la 2t, ¿sí? Más e a la 2t sobre 4, más la constante, más 3. Y el otro va a salir menos e a la menos t medios, e a la 2t, más e a la 2t sobre 4, más esa constante, más 3, ¿no? Y tengo esos casos. Si uno le toma límite a él, cuando t tiende a más infinito, eso vale 3, ¿sí? 3, que justamente es la solución, ¿sí? La solución estacionaria, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si uno lograse dibujar eso, esa expresión, quiere decir más o menos así, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, lograse dibujar el X, si uno lograse dibujar el, en este caso, perdón, sobre X, costumbre de X y Y. Acá tengo T y acá tengo X, ¿no? Ese es X de T. Entonces, eso significa que en infinito, eso va a ser tender a 3, ¿no? Entonces, de repente, podría ser que tenga una, no sé, algo así, ¿no? ¿Sí? Y va a ser así, ¿no? Es lo que me dicen, ¿no? Yo no sé cómo será. Y el otro podría ser así, no sé, ¿no? Una de ellas va a tener que ser, ¿no? Ahí está. Y cuando t vale 0, está por acá, ¿no? Ese puntito 3, ¿no? Es un puntito, ¿no? Ahí está. Ahora, a nosotros me dice para t igual a 1. Yo no sé, ¿sí? Por acá está 1. O sea, va a depender cuál de las soluciones, ¿no? Si yo tomase con esta solución, ¿sí? X de 1 me salió un valor. Y si tomo con respecto a esta solución, X de 1 saldría un valor, ¿no? Entonces, si usted lo reemplaza, ¿sí? En alguno de ellos debe estar X de 1, ¿no? Por ejemplo, en él sería menos e al cuadrado sobre 4 más esa constante más 3, ¿no? ¿Sí? Él. Y si fuese él la solución, sería E menos a la menos C al cuadrado sobre 4 más C más 3, ¿no? De esto. Entonces yo no sé dónde va a estar, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice mis soluciones, ¿no? He dibujado así, por cosa, ¿no? Para no usar el GeoGebra. Entonces, esa es la respuesta, chicos, para este problema, ¿no? Si a mí me dijese que las soluciones están para mayores que 3, entonces tendría ahí, ¿no? Sí, de esa manera. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? ¿Qué término de la constante, chicos? ¿Sí? Sí, correcto. Gracias. Espero que todos hayan entendido, chicos. ¿Sí? Pasamos ahí al siguiente problema, entonces. Ahí está. En el siguiente problema, problema 3, me piden calcular este. ¿Sí? Vamos a calcular el. Ya. Entonces, vamos a usar todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento acá. Por ejemplo, acá tengo, ¿sí?
la siguiente EDO. Tengo K' igual a un F, ¿sí? De T y K, ¿sí? Ahí está. Y justamente es K al cuadrado más delta de K. Es un autónomo, ¿no? Ahí está. Tengo de esa manera. Me pide hallar las soluciones de equilibrio según los valores del parámetro delta, ¿sí? Entonces va a depender, ¿sí? Va a depender. Casos. Primer caso. Si delta es diferente de 0. Acá vamos a hallar la parte A, ¿ya? De acá, si delta es igual a 0, ¿sí? Si delta es distinto de 0, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer para hallar mis soluciones, hemos dicho, las soluciones de equilibrio, ahí está, lo que hemos venido repitiendo, las soluciones de equilibrio, ¿sí? Se encontraban igualando a 0, ¿no? Ahí está. Y por lo tanto, ahí tendría 2, ¿no? 0 es una solución de equilibrio y la otra solución de equilibrio es menos delta, ¿no? Acá tendría, por ejemplo, si él fuese 0, solamente quedaría así, ¿no? Y acá tendría la única solución de equilibrio sería él, ¿no? Entonces, ahí tengo dos soluciones de equilibrio, ¿sí? Acá tengo dos soluciones de equilibrio y acá tengo solamente una solución de equilibrio, ¿no? Entonces, acá hay dos soluciones de equilibrio. Acá tengo una solución de equilibrio, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿tengo dos o tengo uno? ¿Sí? Por eso me dice según el parámetro delta, ¿sí? Entonces, estamos analizando según el parámetro delta. Y ahí tengo mis soluciones de equilibrio, ¿no? Eso quiere decir, si es que yo pudiese resolver, ¿sí? Algún método que yo le aplique ahí a resolver esa EDO y pudiera yo resolver esa EDO, ¿sí? Entonces encontraría mis soluciones, le tomo límite y me saldrá esos valores, ¿no? 0 y menos delta va a salir, ¿correcto? De esa manera. Entonces, ahora me dice, analice la estabilidad de las soluciones estacionarias, soluciones de equilibrio, soluciones estacionarias, que es lo mismo. Entonces, así como hicimos, ¿se acuerdan un problema? Nosotros vimos un problema, que lo voy a mostrar acá, ¿sí? Por ejemplo, este problema, este no, el siguiente, ahí está. ¿Se acuerdan que vimos él y habíamos visto él, ¿no? ¿Sí? Que era estable, mira, ¿sí? Pero eso, la estabilidad lo vimos acá a partir, ¿sí? De resolver la EDO. Mira, acá hemos visto la estabilidad, esa estabilidad lo hemos visto, pero a partir de resolver la EDO, ¿no? ¿Mm? Después de resolver la EDO. ¿Sí? La EDO. Profe, entonces tendré que resolver esa EDO para poder hablar de la estabilidad. No necesariamente, chicos, ¿sí? También se puede hablar de estabilidad sin necesidad de resolver la EDO. Pero yo te sugiero que si quieres lo puedes intentar resolver esa EDO, ¿sí? Puedes resolver esa EDO y tratar ahí de encontrar y analizar si tiene o no, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros no vamos a resolver la EDO, pero sí vamos a analizar de esas soluciones estacionarias si son, si es estable o no es estable, semiestable, ¿no? Entonces, veamos a ver, ¿sí? Y obviamente eso va a depender, como observaste acá, estas soluciones estacionarias depende de delta, ¿no? Entonces hay que analizar cada caso de delta, ¿no? Cada caso de delta que nosotros usemos ahí lo vamos a analizar. Entonces, veamos nuestro primer caso, ¿sí? Nuestro primer caso. Para delta mayor que 0, ¿sí? Para delta mayor que 0, ¿sí? Entonces,
nosotros tenemos que ver el comportamiento de él, ¿no? De K, ¿sí? A ver, fíjate él. Por ejemplo, si yo tengo que K, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo que K. Yo veo que va hacia arriba, ¿sí? Eso significa, si K con respecto a T es una función que va hacia arriba, ¿sí? Esto significa que la derivada de T era mayor que cero, que está creciendo, ¿no? Y si yo veía que eso iba hacia abajo así, eso significa que K era menor que cero, ¿no? De esa manera. Entonces, cuando nosotros vimos un problema, por ejemplo ahí, ¿se acuerdan de ese problema? Era de esta manera, ¿no? ¿Eso qué significa? Que su derivada de él está decreciendo, ¿sí? Está decreciendo, y justamente a quién se aproximaba a la solución de equilibrio que era cero, ¿no? ¿Sí? Que era K asterisco igual a cero, ¿no? En este caso era Y, creo, ¿no? Entonces, y podríamos decir si es estable o no, ¿no? Entonces necesito saber si crece o decrece nada más, ¿no? Para ver si, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y, profesor, ¿y cómo miro si crece o decrece? Allá, para saber el signo, yo necesito saber el signo de él. Entonces, ¿qué signo tiene él? ¿Sí? Signo tiene él. Entonces, vamos a tomar lo siguiente, ¿no? Si K' es positivo, entonces cuando yo haga, lo pondré hacia la derecha, ¿no? Eso a la derecha se va a significar que crece, ¿no? Y si K' es negativo, mi flechita irá a la izquierda, ¿no? Para decirme que esto está decreciendo, ¿no? Eso significa que K' tiene signo más, ¿sí? Y acá K' tiene signo menos, ¿no? Entonces, él. Entonces, cuando tenga signo más, significa que está creciendo y le pondré flechita hacia la derecha. Si K' es menor que cero, le pondré flechita a la izquierda, ¿sí? Para que me diga que está disminuyendo, ¿sí? Disminuyendo con respecto a él, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber el signo de él? Vamos a saber el signo, ¿sí? Entonces, acá recién vamos a analizar esto. Entonces, necesito saber cómo es cercanos a esta solución de equilibrio, ¿no? ¿Cómo es cercano? Recuerda que tengo dos soluciones de equilibrio. Entonces, ahí vamos a comenzar. Primer caso, cuando delta es mayor que cero, ¿sí? Delta mayor que cero, entonces yo tengo que f de k era k por k más delta, ¿no? ¿Sí? Entonces ubico acá en mi recta numérica, ¿no? Y analizo los puntos críticos, ¿no? ¿Se acuerda? Esa reglita de signos, ¿no? Ahí está. Acá menos infinito y acá más infinito, ¿no? Y acá tengo, mira, depende, ¿no? Entonces, acá tengo los dos valores. Menos delta y cero, ¿no? Cero. Pero menos delta, como delta es positivo, esto es negativo, entonces va a estar acá. Menos delta y acá está cero. Ahí está. Pero recuerda quién eran estos, ¿no? ¿Sí? Estos de acá, él era mi K asterisco, ¿no? ¿Sí? Es decir, mis soluciones de equilibrio. Ahí tengo las dos soluciones de equilibrio. Entonces, veamos. Veamos ahí. Entonces, empezamos la regla práctica de los signos, ¿no? Más, menos y más, ¿sí? Estos son los signos de acá, los signos de F. ¿Sí? Los signos de F. ¿Sí? Pero recuerda que F, ¿sí? F de K era el K', ¿no? ¿Sí? Ah, ya, ¿no? Recuerda que a eso le llama F de K, ¿no? Ahí me dice, ¿no? K', ¿sí? Es el F, ¿no? De T, K, ¿sí? ¿No? He puesto K nomás, ¿no? Ahí está. Ah, entonces eso me va a dar los signos, ¿sí? Los signos de Casio, ¿no? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, esto me está dando los signos de K por él, ¿no? Entonces me va a dar el signo
de la derivada de K, ¿sí? Y ahí es donde voy a usar lo que he mencionado acá. Voy a usar. Entonces, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente. Si K' es positivo, le pondré, significa que ahí la solución está creciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que le pondré flechita hacia la derecha, ¿no? Flechita hacia la derecha. Ahí está, mira. ¿Sí? Ahí está creciendo el K, ¿sí? Si K al lado izquierdo acá, K' es negativo, si K' es negativo, pondré flechita hacia la izquierda. Entonces acá habrá flechita hacia la izquierda. Acá habrá muchas flechitas hacia la izquierda. Coloco dos nomás para no colocar todas, ¿no? Hay bastantes flechitas a la izquierda acá. Solamente coloco dos para no malograr el gráfico, ¿sí? Y acá me dice que es positivo, colocaré flechita hacia la derecha. Entonces, cuando esas flechitas, ¿sí? Cuando estas flechitas, los dos, tienden hacia un mismo lugar, ¿sí? Apuntan, las dos flechitas apuntan a un mismo, entonces diría que esto es estable, ¿no? Entonces acá diré que él, ¿sí? Él es estable. ¿Sí? Pero cuando las flechitas van en sentidos contrarios, como es el caso acá, ahí diré que es inestable, ¿no? Inestable. Entonces, ahí me está diciendo que esa solución, ¿sí? Menos delta es estable, y acá la otra solución es estable, ¿sí? Es estable, ¿no? Con él. ¿Correcto? Ahí tengo él, ¿sí? De esa manera. Ese es para el primer caso, ¿no? Cuando delta es mayor que 0. ¿Qué pasa cuando delta es menor que 0? Entonces tendría igualito, ¿no? Profe, ¿no es igualito? Sí, mire, es igual. Sí, aparentemente, pero va a cambiar en un pequeño detalle, como vas a observar ahí. El pequeño detalle va a estar donde ubiquemos delta, ¿sí? Donde ubicamos delta. Entonces, acá está 0 y acá está menos delta. Ya que delta es negativo, menos delta es positivo, está a la derecha de 0, ¿no? Por eso lo he puesto ahí. Nuevamente, la regla práctica de los signos. Más, menos y más. Y otra vez, no te olvides que estas son las soluciones estacionarias, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, ¿qué me dice? Si es la derivada, recuerda que esto me va a dar el signo de K', ¿no? Ese es el signo de K', ¿no? Entonces, si me da el signo de K', me está diciendo, si es más, entonces la flechita será hacia la derecha. Acá es menos, la flecha es a la izquierda, entonces acá siempre va a ser a la izquierda, mira. Y si acá es más, será a la derecha, ¿sí? Entonces, según él, ¿sí? Ahora sabemos que él va a ser estable, ¿sí? Y él es inestable, mira. Entonces, date cuenta que ahora no es lo mismo, ¿no? Hace rato el 0, ¿sí? El 0 era inestable, ahora el 0 es estable, mira, ¿sí? Es estable, ¿no? Entonces, eso va a depender de K, mira, ¿sí? Depender de K, ¿no? Hace un rato el 0, ¿sí? Si te das cuenta acá, el 0, si te das cuenta acá, era inestable. Ahora mira, para este delta negativo, el 0 es estable, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el uno que el otro, ¿sí? No es los mismos casos, ¿no? Y finalmente, acá, para delta igual a 0, ¿no? Para delta igual a 0, entonces tendré K' igual f de K, y acá tendré K al cuadrado, ¿sí? K al cuadrado. Entonces, nuevamente voy a dibujar mi recta numérica, ahí está. Y como observas, ahora solamente habrá unos, que es el 0, ¿sí? El 0.
Entonces, acá observamos el, ¿no? Sí, acá asterisco. A ver, una de las preguntas que siempre a veces se equivocan acá, ¿sí? Profe, ¿por qué siempre colocó más, menos, más, menos? ¿Siempre será de esa manera? ¿Podía ser menos, menos, más? ¿Podía ser menos, más, menos? Claro. Entonces, una manera práctica, lo voy a escribir acá en borrador, ¿sí? Una manera práctica es el, ¿no? Por ejemplo, voy a poner con números para que se note más sencillo. Entonces yo hago mi recta numérica acá, ¿sí? Y acá tengo el 0 y tengo el 3. Yo quiero saber qué signo va acá, ¿sí? Entonces, yo sé que acá, en esta parte de acá, ¿sí? Acá están todos los x mayores que 3. Acá están los x entre 0 y 3. Y acá están los x menores que 3. Una regla práctica es tomar un valor, ¿sí? Tomo un valor acá, por ejemplo, 4, ¿sí? 4 es mayor que 3 y reemplazas f de 4. Sería 4 por 1, eso es positivo, entonces acá colocarás más. ¿Sí? Profesor, acá puedo tomar un valor, toma el que quieras, por ejemplo 2 o puedes tomar 1. Profesor, puedo tomar 2,9, el que quieras, debe estar en ese intervalo. Entonces calculas F2, sería 2 por menos 1, ese negativo. Aquí escribiré menos, ¿sí? Y, por ejemplo, acá puedo tomar un valor, por eso podía ser, perdón, acá es menor que 0, ¿sí? Sobre. Acá es menor que 0. Entonces, profesor, acá podía tomar, por ejemplo, menos 5, si deseas. F de menos 5 sería menos 5 por menos 8 es 40, es positivo. Entonces hay que escribir el signo más. ¿Sí? Signo más. Y es por eso que sale esa regla de ahí, más, menos, más. ¿Sí? Igualmente tú puedes ver acá. ¿Sí? En este caso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a tomar acá, ¿sí? Para él de acá de frente, ¿no? ¿Qué pasa si tomo acá, ¿sí? En borrador nada más lo voy a hacer. ¿Qué pasa si tomo, por ejemplo, acá un valor 1? ¿Cuánto vale f de 1? 1 es positivo. Profesor, y si acá tomo menos 1, ¿cuánto vale f de menos 1? 1 positivo. Es por eso que acá va a ir más y acá va a ir más. ¿Sí? Los dos van a ir más. ¿Sí? Por ese pequeño detalle, ahí los dos van más. No es que se me ocurra colocar cualquier valor, ¿no? O más, menos, como a veces una mala costumbre que tiene es colocar valores que se les ocurra, más, menos siempre, ¿no? Eso depende de la función, porque te das cuenta que evaluamos en la función. Entonces, ahí he colocado más y más. Entonces, por mi regla que puse, si es más, esta flechita va hacia la derecha. Acá también es más, profe, entonces va hacia la derecha. ¿Sí? Profesor, las dos flechitas va hacia la derecha. Si las dos flechitas va hacia un mismo sentido, entonces significa que este es semiestable, ¿no? Semiestable, ¿no? Entonces ahí sería 0, sería semiestable. Pregunta, chicos, ¿quedó claro para todos? ¿Sí? ¿Les quedó claro, chicos, a todos? ¿Se entendió? ¿Hay algo que no se entendió ahí? Chicos, nuevamente pregunto, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Porque eso se le va a tomar como examen, chicos, ¿ah? Y si ustedes no los hacen bien, después de ahí viene el problema, ¿no? ¿Sí? Correcto, chicos, ¿no? Sucede que a veces los alumnos, a veces en los exámenes, están teniendo problemas después, ¿no, profesor? A ver, en el caso de arriba también se puede tomar un valor para saber el signo. Sí, 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 tómale cualquier valor para saber el signo, que no sea los extremos, ¿sí? Así como yo coloqué ahí, cualquiera, ¿no?
Yo he tomado uno en particular, ¿no? Puedes tomarle cualquiera. Cualquier número, por ejemplo, acá, ¿sí? Puedes tomarle cualquier número mayor que 3, ¿sí? Cualquiera, profesor, puede tomarle 100, 2000, 3000, cualquiera, ¿no? Ese es un criterio práctico, en sí son por desigualdades, hay que formar toda esa expresión, ¿no? Pero yo les doy ahí un criterio práctico, ¿no? Porque el signo no va a cambiar para x mayor que 3, ¿no? Para cualquier número mayor que 3, ¿sí? Entonces, esa es la manera, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más, chicos, ahí? ¿Quedó claro? Bueno, voy a suponer que sí, chicos, ¿ah? Voy a suponer que sí. A ver. Pero, por ejemplo, si en una variable negativa, ¿qué valor puedo dar? Cualquier valor negativo. La variable no es negativa, chicos, ¿ah? Por ejemplo, plantea abrir para entenderte lo que me preguntas, ¿sí? No te entiendo muy bien. Profesor, ¿cómo sé qué valor es mayor que delta? A reemplazarlo en función de, ya. Por ejemplo, ¿no? Su compañero me dice, profesor, ahí en delta, ¿no? Ya vamos a ver, por ejemplo, ¿ya? Mira, para este caso de acá, delta mayor que cero. Acá lo voy a hacer costadito, ¿ya? Costadito acá, delta mayor que cero. Ese PDF se lo voy a mandar, chicos, por si acaso, ¿ya? Entonces me dice, profe, ¿cómo cojo un valor ahí, no? ¿Sí? Entonces acá en borrador nomás, mira. Ahí, si observas, menos delta y cero. Menos delta y cero. Muy bien, Abril. Eso era para delta positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo para saber el signo, ¿no? Acá están los x mayores que cero, ¿sí? O bueno, los t mayores que cero. Voy a poner x, solamente para aclarar. Acá están los x entre menos delta y cero. Y acá están los x menores que menos delta, ¿sí? Por ejemplo, acá está fácil, ¿no? Acá alguien dice, profesor, puedes coger el 1. Ahí está, 1, ¿no? X igual a 1, ahí está, ¿no? Y lo puede evaluar. Bueno, es K, ¿no? Vamos a ponerle K ahí. K, K y K. Entonces voy a evaluar para K y acá voy a escribir la función, de repente no lo notan, ¿sí? La función a evaluar es f de K, K más delta. K más delta. Entonces, cuando es 1, vamos a evaluar, mira. F de 1 sería 1 más 1 más delta. ¿Sí? 1 es positivo, pero delta es positivo, mira. Si es positivo, más 1 es positivo, entonces este es positivo. Entonces colocaré signo más. ¿Sí? Más. Profesor, acá, ¿qué valor puedes escoger? ¿Sí? Por ejemplo, acá puedes escoger, profesor, ¿qué valor? Menos delta medios. ¿Sí? Menos delta medio, ahí puedes escoger, mira. El que está en la mitad, ¿sí? Si fuese 0 y fuese, por ejemplo, menos 4, acá estaría menos 2, ¿no? Que es su mitad, ¿no? ¿Sí? Y lo estoy escogiendo en términos de delta. ¿Sí? Ahí está. A ver, ¿cuánto saldría f de menos delta medios? Sería menos delta medios más delta. Sigamos. Acá sería menos delta medios. Acá sería delta medios. Sería menos delta al cuadrado entre 4, ¿sí? Esto es negativo, ¿sí? Para cualquier delta, mira ahí, ¿no? Delta. Entonces, eso es menos. ¿Sí? Y, por ejemplo, acá, ¿quién podría ser? Igualmente, ¿no? Si tengo acá y acá tengo menos 3, por ejemplo, acá está menos 6, el doble, ¿no? ¿Sí? Ya sé que va a estar menos 6, puedo tomar el doble de él, ¿no? Entonces acá puedo ya tomar, ¿sí? Para acá igual a menos 2 delta, ¿no? 2 delta. Y evalúo f de menos 2 delta. Sería, ¿sí? Ahí está, mira. Sería menos 2 delta, menos 2 delta más delta. Menos 2 delta, y acá tengo menos delta. Menos por menos más, 2 delta al cuadrado.
esto es positivo, por eso acá escribo signo más. Entonces, por eso escribe ahí más menos más, ¿sí? De esa manera. Entonces no interesa, ¿no? Correcto, ¿sí? Sino que para evitar colocar delta, ello que son letras, escribí números para que se entienda más rápido, ¿no? Ustedes pueden escoger números, ¿no? Pueden escoger números simplemente para saber los signos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Un número cualesquiera, ¿no? Sin distinto, ¿no? Pero ahí de manera general sería así, ¿no? Entonces con eso ya me da los signos, ¿sí? Si no hay otra pregunta, chicos, ¿sí? ¿Alguna duda más? Si no tienen alguna duda, pasamos a la parte C, ¿sí? Hasta ahí hemos analizado la estabilidad, ¿sí? Ya hicimos la parte A, ya hicimos la parte B, acabamos de ver que según delta, hemos podido observar que era estable, inestable, ¿sí? O era semiestable, ¿no? Ahora me dice que grafique el diagrama de fase. El diagrama de fase, ¿sí? Vamos a colocarlo por acá, para no ir tan lejos, vamos a colocar C. El diagrama de fase hay que igual va a ser dependiendo de delta. Va a depender de delta otra vez. ¿Sí? Vamos a poner más arriba. Entonces, ahí está, C. Entonces, otra vez, depende de delta, ¿no? Si delta, ¿sí? Si delta es mayor que 0, primero graficaremos nuestra línea de fase. La línea de fase se obtiene, ¿sí? De graficar, ¿sí? Graficar esta función, ¿no? ¿Sí? F de K igual K por K más delta, ¿no? Hay que graficar nuestra línea de fase. Entonces, así vamos a encontrar nuestra línea de fase, ¿no? Bueno, otra vez graficamos, voy a graficar ahí está, entonces, acá está T y K, ¿no? Entonces graficamos nuestra línea de fase, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las raíces o los valores de K? Son dos, ¿no? El 0 y el menos delta, ¿no? Ahí está. Entonces, grafico. De amarillo grafico. O verde, verde. Entonces grafico mi parábola. Ahí está. Y acá está menos delta. Y acá está el 0, ¿sí? 0. Recuerda que acá estos son los signos de F, ¿ah? ¿Sí? Nuevamente, acá está arriba F mayor que 0 y acá F menor que 0. En nuestro caso, recuerda que en nuestro caso el F es igual a K'. Entonces, si K' es mayor que 0, significa que a ese lado, ¿sí? La flechita era hacia la derecha, ¿no? Porque la gráfica está acá, ¿no? Entonces, si está al otro lado, acá F es negativo, ¿no? Por esta parte de acá, mira, F está en esta parte de acá. Lo voy a borrar para que no quede ahí, ¿no? Entonces, acá era flechita hacia la izquierda, ¿no? Cuando era negativa, flechita a la izquierda. Y acá siempre va a ser a la izquierda. Y acá, como la gráfica ahora de F está acá, y eso pertenece a F mayor que 0, entonces acá la flechita está hacia la derecha, ¿no? Acá también lo voy a dejar ahí. Esta gráfica pertenece a él, ¿no? Es por eso que acá nuevamente, a partir de él, observas que acá es estable, ¿sí? Y acá observas que esto es inestable, ¿no? Esas soluciones, ¿no?
Y es lo mismo que hemos encontrado hace rato. ¿Ah? ¿Sí? Ahora vamos para el caso delta menor que cero. Cuando delta era menor que cero, ¿sí? Voy a graficar otra vez. Eh, ahí está. Entonces acá tengo T y acá tengo K. Entonces mi gráfica será así. Y nuevamente acá están mis dos soluciones estacionarias, ¿no? El 0 y menos delta, ¿no? El delta es negativo, menos delta es positivo, ¿no? Nuevamente, de acá para arriba significa F positivo, de acá para abajo significa F negativo, que es lo que he graficado F, ¿no? La línea de fase. Lo de verde es la línea de fase, ¿no? Entonces, nuevamente por lo que dijimos, si era positivo, flechita hacia la derecha. Acá es negativo, flechita hacia la izquierda. Acá es negativo, flechita hacia la izquierda. Acá es positivo, flechita a la derecha, ¿no? Entonces acá observamos que él ahora es estable, ¿no? Estable. Y ahora observamos que él es inestable, ¿no? Inestable. Y, bueno, esto lo voy a bajar un poquito para que me alcance mi gráfico. Vamos a bajar un poquito acá. Y ya. Y lo pondremos una división. Ya, vamos a dividir ahí y hacia abajo. Ese era simplemente un ejemplo, ¿no? Que habían preguntado. Ya, entonces vamos acá al último caso es cuando delta era igual a 0, ¿no? Cuando delta era igual a 0, teníamos que f de k era k al cuadrado, ¿no? Graficaré él. Entonces su gráfica de él es así. Acá tengo t y acá tengo k. Y obviamente mi gráfica va a ser así. ¿Sí? Ahí está. Y acá está la única solución 0, ¿no? Entonces, acá observa que siempre f está arriba, ¿no? No hay f abajo, mira, f mayor que 0, y abajo no hay gráfica, mira, ¿sí? No hay gráfica. Entonces quiere decir que siempre va a estar a la derecha y a la derecha. Por eso es que esa solución era semi-estable, ¿no? Es semi-estable. ¿Sí? Y ahí tengo mi diagrama de fase para todo ello, chicos. ¿Eh? Entonces, según este caso, según el parámetro delta, ¿sí? Has podido observar que hay diferentes casos, ¿no? Si delta es igual a 0, sale semiestable. Si delta era menor que 0, mira quién era estable y quién es estable. Si delta es mayor que 0, te diste cuenta quién era estable y quién era inestable, ¿sí? De esa manera. ¿Alguna duda, chicos, acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí. Sí, ninguna. Muy bien, gracias. Bueno, supongo que los demás, sí, los demás les habrá quedado claro, chicos, ¿eh? Vamos a la pregunta 4.
En la pregunta 4, ¿sí? Me dicen que f es una función diferenciable, resuelva esa EDO, me dice ahí, ¿sí? Para cuando f vale esa expresión y f vale la otra expresión, ¿no? Entonces, para cada caso. ¿Sí? A ver, acá voy a recordar, ¿sí? Recordamos algo, a ver, vamos a recordar. Voy a ponerlo mejor al costado, ¿sí? Recordamos, a ver. Recordemos que si nosotros tenemos x' igual a una función f de x igual x y a una función, ¿sí? g de t x a la n, y n es un número que es mayor que 1, a ver, ¿qué método aplicábamos ahí, chicos? ¿Sí? ¿Qué método aplicábamos cuando teníamos el Bernoulli. Bernoulli? Muy bien, gracias, ese es Bernoulli, efectivamente, ¿no? Recuerda que si era mayor que 1, aplicábamos Bernoulliano, ¿sí? Y para aplicar Bernoulli, claro, si n vale, si no aparece n vale 1, lo paso a restar, ¿no? Recuerda que, profe, ¿qué pasa si n vale 1, profe? Ah, ya, mira, x', lo pasas acá, tienes, bueno, acá es t, perdón, sorry. Costumbre, chicas, de x. Acá es t. Acá es t. Entonces, si eso vale 1, acá sería f de t, ¿sí? X igual a g de t, x, ¿no? Pasas acá y tendrías el, ¿no? F menos g de t por x igual a 0, ¿no? Que eso es conocido, ¿no? En ese caso, por eso es que tomamos qué pasa cuando es distinto, ¿no? Distinto de 1 en sí, ¿no? A ver, entonces, y si tenemos el, había un cambio que se hacía, ¿no? Cambiamos una variable z, donde teníamos x, este exponente que es 1, menos el n que está allá, ¿no? Ese es el cambio, ¿no? ¿Y para qué hacíamos este cambio? Porque, ¿sí? Sí, porque después de hacer ello, íbamos a encontrar, ¿sí? Lo íbamos a convertir, se convierte en un problema de factor integrante, ¿no? Se convierte en un problema de factor integrante, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa era la idea, ¿no? Entonces vamos a hacer eso de ahí, ¿sí? Vamos a hacer el de ahí. A ver. Y' menos x más 3 entre 5x, ¿sí? Y igual a f de x entre 5x y al cubo, ¿sí? Entonces hacemos nuestro cambio, ¿sí? Vamos a hacer nuestro cambio, ¿sí? Tiene la forma de Bernoulli, entonces hacemos nuestro cambio, z igual, ¿sí? A y, en este caso mi variable es y, ¿sí? Acá está el 1, ¿sí? 1 menos el 3 que está allá, ¿no? Tengo z igual a y a la menos 2. Hay algunos libros, ¿sí? Hay algunos libros que despejan y, ¿sí? Hay algunos libros que despejan y derivan, ¿no? Y lo reemplazan. Hay otros que lo despejan tal como está, ¿sí? Eso ya va a depender de cómo lo entiendan ustedes mejor. Por lo general, como lo han hecho de esa manera, lo voy a hacer así tal como está, ¿sí? Entonces voy a derivar ahí,
sería la derivada, sería menos 2y a la menos 3 por y prima. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso sería z'. La idea es formar un z', ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a formar si a todo él, ¿sí? A todo este de acá, le voy a multiplicar, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por menos 2y', ¿sí? Entonces, a todo él lo voy a multiplicar por menos 2y a la menos 3, perdón, ¿sí? Menos 3. Entonces multiplico acá. Menos 2y a la menos 3 por y'. Menos x más 3 entre 5x por menos 2y a la menos 3 y a la 1. Sí, ahí está. Igual a f de x entre 5x. ¿Sí? Por menos 2y a la menos 3 por y al cubo. A ver, entonces acá, ¿sí? Voy a volver a escribir, ¿sí? Volver a escribir. Acá tendría, mira, menos 2y a la menos 3y'. Ahí está. Menos acá con menos tendría más 2 veces x más 3 entre 5x. Y acá tendría y elevado a la menos 2. Acá tendría que ver menos 2 veces f de x entre 5x. Y y a la menos 3 se ha cancelado, que era la idea, ¿sí? ¿No sé? Entonces, ahí es donde vas a reemplazar lo de amarillo, mira, ¿sí? ¿Quién es todo él? ¿Y quién es el de acá? ¿Sí? ¿No sé? Entonces reemplazamos, mira. Todo esto de acá, ¿sí? Esto es z', mira, ¿sí? Z'. Más 2 veces x más 3 entre 5x, y ese y a la menos 2, ¿sí? Es z. Igual, ¿sí? A menos 2 f de x entre 5 de x. Y como te das cuenta, ahora esto ya no es Bernoullicio, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces el método de Bernoulli, como te diste cuenta, una vez que haces ese cambio se convierte en un problema de factor integrante, ¿no? Entonces él es un problema de factor integrante. Z' igual a 1 menos n a de t. Bueno, eso lo estás escribiendo de manera general, ¿no? Es la derivada, ¿no? Deriva, lo reemplazas, ¿sí? Eso puedes hacerlo, no hay ningún problema. Es lo mismo, ¿no? Pero para el caso n general, ¿no? A ver, entonces acá, y este es un problema, ¿sí? Aplicamos factor de integración, ¿no? Aplicamos factor integrante, ¿no? ¿Sí? Entonces, para factor integrante, ¿qué me dice? Hay que calcular un... vamos a ver acá cuál es la idea de factor integrante, ¿no? Entonces, recordemos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, el factor integrante es cuando tú tienes un z', bueno, vamos a ponerle x, ¿sí? Tienes un x' más un f de x, ¿sí? Por x, perdón, sigo con el x. Un f de t, x igual a un g de t. Mira, ya no hay x, ¿no? Entonces, el factor integrante, la idea del factor integrante es hallar un u, tal que ese u, al multiplicarlo a ambos lados, cuando tú multipliques por ese u a ambos lados, ¿sí? Esta expresión de acá, esta expresión se convierta en x por u derivada, ¿sí?
igual a G de T por U. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, justamente para qué hacemos el, porque si hacemos el rápidamente, ¿sí? Entonces dices X por U será simplemente la integral de G de T por U por D de T, ¿no? ¿Sí? Y de ahí tienes que X sería U a la menos 1 por integral de G de T de U por D de T, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, la idea del factor integrante es justamente hallar ese U, ¿sí? Esa es la idea del factor integrante, porque una vez que encuentras el U, una vez que encuentras el U, multiplicas ambos lados y esto se va a convertir en derivada del producto. Y una vez que tengas el ya despejas, ¿no? Entonces, profesor, ¿y cómo encontramos SU? También tiene su forma práctica, ¿no? SU es E al integral, ¿sí? Del F de T por D de T, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hay que integrar esa función, ¿no? Una vez que tú integres esa función, justamente vas a encontrarse, ¿sí? Esa es la idea de la expresión, ¿no? F de T acá. Entonces, apliquemos C, la hice, ¿no? ¿Sí? Aplicamos acá. Entonces, hay que hallar ese U, ¿no? Vamos a hallar el U. Entonces, el U sería E a la integral de 2x más 3 entre 5x por d de x. ¿Sí? El. Entonces, acá sería E elevado a la 2/5 de la integral, ¿sí? Mira, acá va a quedar x más 3 entre x por d de x. Y esto será igual, ¿sí? E a la 2/5, esta integral lo separamos, sería x entre x, sería, perdón, que sería la integral de d de x más la integral de 3 entre x por d de x, ¿no? Ya está. Entonces, acá, este u lo podemos volver a escribir. U sería igual e a la 2/5. La integral de dx es x. X más la integral de él 3 veces el logaritmo de valor absoluto. Pero voy a tomar solo un caso, ¿sí? X. ¿Sí? Nada más, sin la constante ahí. ¿Sí? Sin la constante. Entonces acá tendrías e a la 2/5 de x, ¿sí? E más 6/5 del logaritmo de x. Entonces acá, ¿sí? Eso va a ser la función que vamos a multiplicar, ¿sí? Acá puedo usar propiedades de logaritmo, ¿sí? Recuerda que eso será e a la del exponencial primero, e a la 2/5 de x por e a la, esto, ya bueno, voy a escribirlo, 6/5 del logaritmo de x, ¿sí? De esa manera. Esto sería e a la 2/5 de x y él sería e al logaritmo de x. Esto por la regla del sombrerito pasa como exponente, ¿sí? Entonces sería 6/5, ahí está. 6. Entonces, finalmente U, ¿sí? U sería de esta manera, ¿no? E a la 2/5 de x y el último es x elevado a la 6/5. Si no recuerda la propiedad del logaritmo, recordemos acá. Seguro van a preguntar. Si yo tengo e elevado al logaritmo de un k, eso es k, ¿sí? Eso es lo que he usado ahí, ¿no? Solamente queda x elevado a la 6/5. Entonces ya tengo la forma del u, ¿sí? Una vez que tenga la forma del u, ¿sí? La forma de ese u, entonces ese u lo voy a multiplicar, pero ¿te recuerdas
Cuando yo lo multiplico, acá va a quedar, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más a la izquierda, ¿sí? Entonces, acá va a quedar, al multiplicarlo por u, a esta expresión, ¿sí? Le vamos a multiplicar por u. Cuando tú multipliques por u, acá va a quedar z por u derivada. Que esa es la idea, ¿no? Y acá tendría, mira, menos 2 entre 5x f de x por el u. ¿Sí? Por el u. Entonces, ahí es donde voy a usar para cada caso de f. ¿Sí? De f. Entonces yo tengo dos casos. ¿Sí? Cuando f vale e a la menos 2 quinto x y el otro cuando x vale a la menos 1 quinto. ¿Sí? Ya está. A ver. Dos casos para f. Primer caso. Caso A. Caso A, cuando f de x es e a la menos 2 quinto de x. Ya está, a ver, ¿cómo quedaría eso? Acá quedaría z por u prima menos 2 entre 5x f de x, que lo voy a escribir de azul, ¿ya? Para que se note. E a la menos 2 quinto x, ahí está. Ahora por u, ¿sí? U lo acabamos de encontrar, ahí está encerrado el u, ¿sí? El u de verde voy a escribirlo. Sería e a la 2 quinto x, ¿sí? Por x a la 6 quintos, ¿sí? 6 quintos. Entonces, todo él se va a cancelar, mira, esto se cancela, ¿no? Queda 1 todo eso. ¿Sí? Esto es 1. Entonces, ya está, ¿ves? Eso quiere decir que z por u prima, ¿sí? Sería s menos 2 quintos x, acá sería x a la 6 quintos. Por ley de exponentes, ¿sí? Esto sería menos 2 quintos x elevado a la 1 quinto. ¿Sí? 1 quinto. Ahora sí, integro, chicos, ¿sí? Voy a integrar. Integro el de acá, integro el de acá. ¿Sí? Una vez, bueno, voy a escribirlo en otra línea mejor. Entonces ahí está. Eso quiere decir que z por u sería menos 2 quintos la integral de x a la 1 quinto por d de x. ¿Sí? Lo dejamos ahí, z por u sería integrando él, ¿no? Menos 2 quintos, la integral de él es x a la 6 quintos entre 6 quintos, ¿sí? Más una constante, ¿no? Una constante. ¿Listo? A ver, z por u se cancela los quintos, quedaría menos 1 tercio, x a la 6 quintos, más una constante. Despejamos, lo elevo, ¿sí? Bueno, va a despejar z, ¿sí? Puede despejar z acá. Voy a despejar z, sería u a la menos 1, ¿sí? Por menos x a la 6 quintos entre 3 más esa constante. Ahora, date cuenta que yo necesito encontrar mi solución de mi problema, ¿sí? Para este problema es hallar y, ¿sí? Entonces de acá, ¿sí? Mira, de acá, este resultado, z igual y a la menos 2, voy a usarlo acá. ¿Sí? Entonces acá, pero, acabo de decir, pero, z es igual a y a la menos 2. Eso significa que y sería z elevado a la menos 1 medio, ¿no? Entonces lo único que hacemos es elevar a la menos 1 medio. Cuando yo eleve a la menos 1 medio acá, mira, z a la menos 1 medio acá. Ese igualito elevo al otro, ¿no? U
a la menos un medio, ¿sí? Bueno, voy a escribirlo ahí, voy a hacer paso por paso, menos 1, y todo eso elevado a la menos un medio. Y sería este paréntesis acá, menos x a la 6 quintos, entre 3 más el elevado a la menos un medio, ¿no? Por lo tanto, teniendo ahí ya tengo y, ¿sí? Esto es y igual e elevado a u elevado a un medio, ¿sí? Pero u era toda esa expresión que habíamos visto ahí, ¿no? U, ¿sí? U es esa expresión. E elevado a la 2 quintos x por x elevado a la 6 quintos, ¿no? Entonces, vamos a elevarlo u, voy a dejarlo ahí por un ratito, u elevado a un medio, ¿sí? Y ya está, ¿no? Menos x tercios, ¿sí? A las 6 quintos acá, más esa constante, ¿no? Ya sabes quién es u, ¿no? Reemplazas u, lo voy a dejar ahí, ¿no? Para no dilatar más. Y ya está, ¿no? Esa es la idea. Pero ese es cuando el A, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a hacer el B, ¿no? ¿Sí? El B. El B es justamente cuando x vale menos x a la menos un quinto. Entonces acá tengo B, ¿sí? Entonces vamos acá. B cuando f de x vale x a la menos un quinto. Entonces eso lo íbamos a reemplazar acá, ¿no? Entonces acá simplemente yo ya tengo acá mi z', ¿sí? Acá tengo z' por u menos 2 entre 5x f de x por u. Entonces ahí lo voy a reemplazar, ¿no? Entonces z', z por u', ¿sí? Menos 2 quintos x, ahí está. ¿Qué más? Menos 2 entre 5x, f de x, que ahora sí lo tengo f de x, que sería x a la menos un quinto por u, ¿sí? Pero u es, ¿sí? E a la menos 2 quinto x a la 6 quintos, ¿no? Eso es E a la 2 quinto x por x elevado a la 6 quintos, ¿no? Ahí está. Por x elevado a la 6 quintos. A ver, ¿qué hacemos ahí? A ver, ¿sí? Si tú observas, ¿sí? Las x se van a cancelar. Todo esto sería igual a menos 2 quintos, ¿sí? E a la 2 quinto x. Ya, vamos a integrar entonces, ¿no? Eso quiere decir que z por u sería la integral, menos 2 quintos lo dejo acá, la integral de e a la 2 quintos x por d de x. ¿Sí? Z por u sería menos 2 quintos, integro el, ¿no? Que sería e a la 2 quintos x entre 2 quintos más una constante, ¿no? A ver, ¿qué sucede con los 2 quintos? Se cancelan, ¿no? Entonces acá tendría z por u, se cancela, sería e elevado a la 2 quintos x más una constante. Seguimos a ver por acá. Entonces, ahora voy a despejar z, vamos a ponerlo por acá. Z sería u elevado a la menos 1, por esa expresión, menos e a la 2 quintos x más una constante. Y lo elevo a la menos un medio, ¿no? Ya dijimos por qué, ¿no? A la menos un medio. Igualmente acá, a la menos un medio sería un medio. Y él sería menos e a la 2 quintos x más una constante a la menos un medio, ¿no? ¿Y para qué le vamos a hacer? Porque ya tengo y, ¿no? Este es y. Entonces acá tendría y igual, reemplazas el valor de u, que ya lo conocemos, a la menos un medio, ¿no? Y ya tendría la otra respuesta, ¿sí? Entonces, esa era la idea para el otro caso, ¿no?
Entonces, como se dan cuenta, es un problema más de integración que de otra cosa, ¿no? Simplemente había que reemplazar en cada caso. La idea de este problema es observar que justamente ahí tiene Bernoulli, ¿no sé? Darse cuenta que el Bernoulli se convierte en un factor integrante y el factor integrante simplemente el objetivo es multiplicarlo, ¿sí? Por un U, ¿sí? Tal que se convierte de esa manera, ¿no? Y la idea era encontrar ese U. Y tenemos el último problema, ¿sí? El último problema que está ahí, ¿no? A ver, en este último problema, chicos, me dice, la versión clásica para el estudio de epidemias es el modelo CIR, en el cual se divide a la población en tres grupos, los susceptibles, los infectados y los recuperados. Esto en el caso más simple, claro, y que la población va cambiando de susceptible a infectados y luego de esos infectados a recuperados, ¿no? Si se supone que el decrecimiento es proporcional a la cantidad de infectados multiplicado por la misma cantidad de susceptibles, el cambio de los recuperados es igual a cierto porcentaje de los infectados y principalmente, ¿sí?, a la cantidad de infectados que van a cambiar aumentando, ¿sí?, por los susceptibles. Y luego le quitamos la cantidad de los infectados recuperados. Plantee las EDOs lineales que permitan resolver el problema teniendo en consideración que, ¿no? Bueno, eso no había necesidad de colocarlo, pero, ¿sí? Porque esto se llega como consecuencia, ¿no? Lo que sí tenemos que tener presente es que acá la población es constante, ¿no? Entonces, acá se supone, ¿sí? La idea era que suponer, ¿sí?, que la población es constante, ¿no? La población es constante, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que la población no cambie, ¿no? Entonces, consideramos N, ¿sí? N como esa población constante, ¿no? No va a cambiar esa población. Eso quiere decir que si yo tengo 3000 entre susceptibles, ¿sí?, infectados más recuperados, ¿sí? Por ejemplo, si acá hay 2000, acá hay 500 y acá hay 500, y por ejemplo, si esos susceptibles son 1800, 200 pasan a ser infectados, ¿sí? Pero de esos infectados que pasaron acá a ser 200, ¿sí? Por ejemplo, acá puede quedar 500. ¿Eso qué significa? Acá pasaron 200 a ser infectados. Pero esos infectados, profe, no ha cambiado nada, ¿cómo que no? Acá han pasado esos 200 de que están infectados a recuperados, ¿no? Entonces, y sigue siendo 3000, ¿sí? Sigue siendo 3000. Entonces, puede ir moviéndose entre los susceptibles, ¿sí?, que pasan a ser infectados, y de los infectados que pasan a ser recuperados, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Esa es la idea del problema, ¿no? Que es el más básico de todo. Recuerden que acá no hablamos que puede haber personas que fallecen, ¿sí? Que también es un caso, ¿no? Se puede modificar, pues eso dice un caso muy simple nada más, ¿sí? Un caso muy simple. A ver, vamos a interpretar línea por línea, ¿sí? Vamos a interpretar. A ver, acá me dice el decrecimiento, voy a interpretar línea por línea, ¿sí? Acá, a ver, me habla el decrecimiento es proporcional a la cantidad de infectados multiplicado por la misma cantidad de susceptibles. Vamos a interpretar eso, ¿sí? Interpretar eso, a ver. El decrecimiento. Si hay crecimiento, decrecimiento es una derivada, ¿no? O crece o decrece, ¿sí? Profe, ¿y de quién están hablando? Y acá dice de la misma cantidad de susceptibles. Ah, entonces me están hablando de los susceptibles, ¿no? Entonces, el decrecimiento de estos susceptibles, que dependen del tiempo, hay que tener presente, ¿sí?
que depende del tiempo. No, te diste cuenta que no todo, ¿sí? Lo voy a escribir lo que escribí hace un ratito por acá, ¿sí? Como una observación, si acá tengo 3000, entre los susceptibles en un tiempo t más, ¿sí? Acá, por ejemplo, en un tiempo t, acá están los infectados en un tiempo t más los recuperados en un tiempo t, ¿sí? Lo que yo hice acá, si en un tiempo t, acá tengo 2000 susceptibles y tengo a 500 acá infectados y tengo 500 acá, ese para un tiempo t, ¿sí? Para otro tiempo t, ¿sí? Acá vamos a llamarle t1, ahí está, t1, t1, t1. Ahora, para un tiempo t2, ¿sí? Para un tiempo t2 va a seguir siendo la misma cantidad, o sea, nadie ha fallecido, ¿sí? Pero sucede que ahora acá tengo lo que dije, 1800, ¿no? Acá tengo 500 y acá tengo 500. ¿Eso qué sucedió? Sucedió lo siguiente, ¿no? De acá pasaron 200, ¿sí? De los susceptibles se han infectado, ¿no? Pero de acá también pasó 200, ¿sí? Vamos a poner otro número para que no se equivoquen ahí, no vayan a pensar que siempre pasa la misma cantidad, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo considerar 400, acá puedo considerar 400, ¿sí? Y 800 acá, ¿no? 800. Entonces quiere decir que pasó ahí y acá han pasado 300, ¿no? Sí, 300, ¿no? Entonces 200 pasaron de ser susceptibles a ser infectados, ¿no? ¿Sí? Pero de ahí pasaron, ¿sí? 300, ¿sí? A ser recuperados, ¿no? Cuando pasaron de 200 de ser susceptibles a ser infectados, había 700, ¿no? Sí, 700, pero esos 700, 300 pasaron a ser recuperados, por lo tanto quedaron 400 infectados, ¿no? Como te das cuenta, ¿no? Entonces, pero siempre sigue siendo 3000, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo acá es que él, con respecto al tiempo, ¿sí? Me dice que esa cantidad, ¿sí? Es proporcional, una cantidad es proporcional, bueno, que dice de crecimiento significa que va a disminuir, ¿no? Y acá, por ejemplo, pongo alfa positivo, significa que menos alfa ya está disminuyendo, ¿no? Es proporcional, proporcional es una multiplicación, cuando hablo de proporcional ya estoy hablando de una multiplicación de algo con algo por una cantidad, ¿no? Alfa, ¿no? Ahí está. Entonces, es proporcional a la cantidad de infectados por la misma cantidad de susceptibles, ¿no? La cantidad de infectados por la misma cantidad de susceptibles, ¿no? Ahí está, ¿sí? Recuerda cuando yo digo es proporcional a algo, ¿sí? Recordamos saber cuando estábamos en el ciclo pre, ¿sí? Decimos, ¿no? Si X es proporcional a Y, entonces multiplicar una constante de esa manera, ¿no? Sí, de esa manera. Ahí está. Si X es proporcional, ¿sí? A Z, ahí está, ¿no? Entonces X es proporcional ¿a quién? A los dos, ¿no? Entonces K1, K2 le puedo llamar K, Y por Z, ¿no? Significa que es proporcional, ¿no? Ahí está, ¿no? A dos cantidades, ¿no? De esa manera, es lo que estoy aplicando ahí, ¿no? Me hablan de dos cantidades, ¿no? Y escribimos el. ¿Por qué lo escribo menos? Este menos, ¿sí? Este menos es porque dice que decrece, ¿no? Decrece. Si fuese más, es porque crece, ¿no? Ya está. A ver, veamos ahora el que sigue, ¿sí? Veamos el que sigue. Me dice acá, ¿sí? Ahora me dice lo siguiente, ¿no? El cambio, voy a ponerle de otro color, no se nota este azul. El cambio de recuperados es igual a cierto porcentaje de los infectados, ¿no? Hasta ahí. Vamos a analizar entonces ese caso. ¿Sí? Vamos a llamarle ese puntito, ahí está azul, ¿no? Entonces, veamos. Dice, el cambio de los recuperados. Cambio es una razón de cambio, entonces será
el cambio de los recuperados, ¿sí? De los que se recuperan, ahí está el cambio, ¿sí? Es cierto porcentaje, beta, ¿sí? Porcentaje es positivo. Profesor, beta entre 0 y 1, no. ¿Por qué? Porque yo podía tener el 125%, ¿no? Que es 1,25 y es mayor que 1, ¿no? Entonces, no lo puedo restringir a él, ¿no? Nadie me dice que ese porcentaje tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Simplemente basta que sea positivo, ¿no? Ahí está. Entonces, el cambio en los recuperados es igual a cierto porcentaje, ya ese cierto porcentaje, recuerda que este beta es el porcentaje de quién, de los infectados, ¿sí? De los infectados, ¿no? Cierto porcentaje de los infectados. Ahí está. Finalmente, ¿sí? Finalmente. ¿Qué me dice finalmente, no? Finalmente, ¿sí? Dice, la cantidad de infectados va a cambiar, otra vez cambiar, ¿sí? O sea, va a cambiar la cantidad de infectados, cambio, ¿sí? Cambia en el tiempo, ¿no? Como te observas en el tiempo va cambiando, ¿no? ¿Sí? En el tiempo, ¿sí? La cantidad de infectados va a cambiar aumentado por los susceptibles y luego le quitamos la cantidad de infectados. Los susceptibles le aumentamos. Estaba disminuyendo, hay que aumentarle los susceptibles, ¿no? Los susceptibles le aumentamos y le quitamos, ¿sí? Los recuperados, ¿no? Sí, los recuperados. Ahí está. Esos eran los recuperados, ¿no? Sí, los recuperados. Y bueno, ahí tenemos alfa y beta mayor que 0. Ya tengo el. Entonces, cuando uno lo verifica, mira, por eso es que no era dato eso, ¿no? ¿Sí? Si tú sumas acá, vamos a sumarle. ¿Qué pasa si yo sumo DDS de T entre D de T más DDR de T entre D de T más DI de T entre D de T? Esta suma vale 0. Y si integramos, quedaría que S de T más R de T más I de T, esa es una constante, ¿no? Y esa constante justamente es la población, ¿no? La población. Que hemos dicho que en el tiempo se mantiene constante, ¿no? Entonces ahí está, cumple todas mis condiciones, ¿no? Entonces a mí me piden el sistema, esto sería el sistema, chicos, ¿sí? Este es el sistema pedido, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Pregunta, chicos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Chicos, ¿se entendió? Sí, perfecto, chicos, ¿sí? Se entendió. Entonces, el solucionario se va a colgar más rato, chicos, ¿sí? El solucionario está igualito a lo que se ha hecho, ¿sí? De esa manera. Para ambos el mismo solucionario, ¿ya? Entonces,